Buena semana para todos. Que Hashem nos cuide. Estamos nuevamente aquí en nuestra reflexión, en nuestra parsha, de nuestra sidra, Jucat, Besat Hashem, Besiata Dismaya. Con el favor de Hakadosh Baruj Hu, que tengan una bonita semana. Que esta semana sea de mucha verajá, de mucha bendición para cada uno de vosotros. Y que vean la bendición del Creador en sus vidas y en todo lo que hagan. Besat Hashem. Vamos a compartir una reflexión, como hacemos cada 8 días. Besat Hashem. Para Shah Jucat nos dicen. Hashem habla a Moshe y a Aarón diciendo, ese es el decreto de la Torá que ordenó Hashem diciendo, habla a los hijos de Israel que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, totalmente colorada, que no tenga defecto y que no haya sido puesta sobre ella yugo. Muy bien, esta es un decreto de la Torá. Un Sot Jucat. Este es un decreto. Para la vaca colorada, la vaca bermeja, se llama en hebreo paraduma. Esta fue la misma que el mismo rey Shlomo dijo que 612 mandamientos entendió menos uno y era este. ¿Por qué? Consistía en que una vaca totalmente colorada, y hay todas unas normas alágicas de cómo tenía que ser la vaca, la edad, etcétera, etcétera. Pero la incineraban y la ceniza, con la ceniza de la vaca purificaba, era para purificar los pecados. Pero quien preparaba la vaca se impurificaba. El cohen que preparaba la vaca, él se impurificaba, pero con las mismas cenizas que la preparación se había purificado, con ellas purificaba a otros. Y esto es una contradicción. Es como el mismo remedio que enferma a quien lo hace, sana a quien se lo aplica. Y por eso este Job no tiene lógica para entenderlo. Simplemente Hakadosh Baruj Hu lo ordenó y punto. Y de hecho nadie sabe, casi nadie sabe explicar este Job. Hakadosh Baruj Hu se lo explicó a Moshe Rabbeinu y según la tradición algunos descendientes de él conocían el secreto de la paraduma. Pero ¿en qué nos vamos a basar nosotros? La lógica es parte de los elementos del razonamiento que Hakadosh Baruj Hu nos otorgó para que podamos alcanzar niveles de inteligencia y sabiduría en este mundo. Hace parte de nuestro aparato cognitivo, de nuestra construcción cognitiva. Pero la lógica se convirtió, según otras tradiciones y otras costumbres, en la madre de la filosofía, en la madre y en el factor determinante para poder determinar la vida. Y esto ha impurificado la mente de muchas personas. Tenemos que tener lógica y razonamiento para poder entender la Torah. Pero la lógica es una herramienta para ello. ¿Cuál es la consecuencia que produce en la mente humana? El que no podamos entender muchas veces la realidad. Hay cosas en la vida que no se definen lógicamente, sino que requieren de Chokmah y Binah, sabiduría e inteligencia, o sea, comprensión. Y Da'at, que es el resultado de los dos. Esto no trae un buen entendimiento a veces entre las personas, en las familias, en las parejas. Lo que a veces creemos que es correcto realmente no lo es. Lo que creemos que es negro realmente no es negro. Lo que creemos que es blanco realmente no es blanco. Lo que creemos de la realidad realmente no es la realidad. Ahora, vamos a colocar un pequeño ejemplo de lo que les estoy explicando. Y es lo siguiente. Si yo les pregunto a todo el público que me está escuchando, a mis queridos que están en vivo en la clase y los que escuchan esta reflexión, si les pregunto qué ven acá, seguramente me van a decir un marcador, un resaltador. Y si les pregunto qué, col qué color ven en él, naranja me van a decir. Y yo les voy a decir, resulta que vosotros, ninguno de vosotros, ni ve un marcador, ni ve el color naranja. ¿Cuál es la realidad de lo que ven? No vas a decir, oye, o nosotros, estás ciego o estás loco, una de las dos. ¿Cómo que no ves un marcador? Me vas a decir, hay un marcador y es naranja. Yo le digo, no, no ven un marcador naranja, ni mucho menos que es naranja. No ven un marcador y mucho menos que es. Y seguro que si lo dejo así, quedaréis con la pregunta,
y tal vez muy difícilmente se llega a la respuesta. ¿Pero cuál es la respuesta? En realidad no vemos un marcador, no vemos un vaso, no vemos ni siquiera me veo a mí mismo. ¿Qué es lo que vemos realmente? Vemos la luz. Si estamos en este mismo lugar, apagamos la energía y está todo oscuro, ¿realmente qué veis? Solo un panorama negro, oscuro. La luz es lo que me permite ver el color y ver este elemento. Por lo tanto, la luz llega a nuestro ojo y él toma la luz y cuadra la imagen, la vemos al revés, él la cuadra y lo que podemos ver. A través de la luz vemos las cosas. Esta analogía, ¿qué representa? Representa que la luz no es la lógica. La lógica es un elemento para poder eh, trabajar un conocimiento, entender una realidad. La lógica es importante para entenderlo, pero no es el lente, no es el prisma principal. Por lo tanto, el gran problema que los seres humanos podemos llegar a tener es no poder leer la realidad de las cosas, la realidad de un problema, la realidad de la vida en sí. Entonces, partiendo de este principio, nos engañamos a nosotros mismos. Y por eso no llegamos a una reflexión profunda de nuestro comportamiento, de nuestra actitud. Generalmente, si definimos en una discusión quién tiene la responsabilidad, vamos siempre a culpar a los demás. ¿Cuál es el problema de una relación? Él, ella. Y no vamos a leer la realidad de realmente lo que está pasando. Solemos interpretar únicamente en sensaciones, en emociones, en sentimientos o en lógicas. ¿Qué es lógica, por ejemplo? Para dar un claro ejemplo de lo que estamos hablando, que la lógica muchas veces no funciona, es lo siguiente. Eh, si hace calor, ¿cuál es el tipo de vestimenta que debemos usar por lógica? Ropa ligera. Pero eso no es sin Newton, aunque haga calor. Si por lógica definimos y nos ponen a una persona diabético y ponen un helado de chocolate, si él lo define por lógica, es, o por sensación, me sabe a rico. Pero por razonamiento, entonces no debo tomar, no debo comerlo. Inclusive aquí debo usar una lógica, me hace daño. Pero por sensación y por deseo, está bien. El hombre que mira a una mujer le gusta, entonces por lógica, una lógica basada en el deseo, no en el razonamiento, la sabiduría, porque la lógica es simplemente un elemento que puede servir a la inteligencia o puede servir a los deseos. Y entonces, por lógica del deseo, no, es una mujer, yo soy un hombre, ¿cuál es el problema? Es más, si me siento bien, defino la vida por lo que me sienta bien. Si me siento bien, entonces está bien. Entonces el ladrón también se siente bien robando. De repente, el chico se siente bien con una o con otra. Y sentirse bien no define la vida, pero muchos la definen de esa manera. Entonces la vaca bermeja no tenía lógica aquí, porque aparentemente el mismo elemento impurificaba a uno y purificaba a otro. Vamos a decirlo en otro término. La misma medicina enferma al uno y enferma al otro. Perdón, y sana al otro. A veces una realidad se aplica de una manera y la misma realidad se aplica de otra. Esto nos hace un poco difícil. Por eso pedirle a Hakadosh Baruj Hu que nos ayude a ver la realidad, a tener sabiduría, tener inteligencia, tener comprensión, es un, un nivel donde exige de nosotros una preparación, una formación y un rompimiento interno para dejar que la sabiduría realmente ingrese a nuestra vida. ¿Cuál es el rompimiento que debemos tener de las malas actitudes, de las no buenas actitudes? El orgullo, la arrogancia, la soberbia. Vemos en la misma parsha, en la misma sidra, en el Perej 20, en el capítulo 20, vemos que hay una situación de confrontación. Dice así la Torá, y llegaron los hijos de Israel a la congregación toda, al desierto de Tzin, en el mes primero, y estableció el pueblo
Y se estableció el pueblo en Cádiz, y murió allí Miriam, y fue enterrada allí, y no había agua para la congregación, y se congregaron contra Moshe y contra Aarón. Inmediatamente no hay agua. Se presenta un problema en la familia de Israel. Se fue el agua venía por mérito de Miriam, falleció Miriam, y de repente no hay agua. ¿Qué hace la gente? Saca la realidad que tiene, o sea, las no buenas actitudes. ¿Y con quién se enfrentan? Contra aquellos que Dios utilizó para para sacarnos de Egipto. ¿Tiene sentido eso? Vamos a llevarlo a una vida práctica. ¿Tiene sentido que una pareja que se enamoraron, que se aman, ahora se odien? Un día una pareja que habló conmigo tenía un problema muy tremendo con la hija. La habían llevado a muchos psicólogos y psiquiatras inclusive, porque la chica se comía el cabello. Esto es una patología psicológica, una psicopatología. Y de repente, hasta ahora, según los padres, informaron que todos los psicólogos le habían dicho que la responsabilidad y la culpable era la niña, y que debían castigarla y disciplinarla, etcétera, etcétera. Cuando llegan a ese servidor, yo les digo, no creo que la responsabilidad sea la niña, creo que vosotros tenéis un problema de pareja. Y tú, señor, debes tratar muy mal a tu esposa. Y tu esposa tiene un resentimiento y una rabia y se desquita con la hija. Aparte de eso, me dicen, solo tenían esta hija y habían bregado mucho para poder tener esa hija. Y ahora la hija, la señora peleaba demasiado con la hija. De hecho, casi se odiaban. La hija odiaba a la mamá y la mamá también. Y la veía como una rival. Porque así está escrito el principio. Los sabios nos enseñan que cuando el esposo trata mal a la esposa, la mujer se desquita con las hijas. Y empieza a ser una persona que pierde su capacidad de ser mamá con los hijos. O sea, empieza a ser una patrocinadora de malas conductas de los hijos. El hombre cuando pelea con la mujer, entonces se asocia con sus hijas y se vuelve duro contra los hijos. Y esto daña a una familia. Una lógica. Ah, me miraste de esta manera, me miraste de esta manera. Si preguntamos al niño, ¿quién es el mejor profesor? Aquel que me permite todo. ¿Cuál es el mal profesor? Aquel que me exige. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y en sí se desdibuja la vida. Entonces, cuando una persona llega a desdibujar la vida, o sea, a no poder leer la realidad, empieza a construir dentro de sí mismo un problema de existencialismo, un problema donde empieza a construir una vida equivocada, una identidad equivocada, basado en realidades equivocadas, en conceptos equivocados, en percepciones equivocadas. Y siempre va a tener ansiedad, depresión, pero no entiende por qué. Es como tener una aguja y siempre cuando se toca se puya y dice, yo no entiendo por qué me puyo, por qué me duele aquí, por qué me duele acá, por qué siempre que me toco siento dolor. No logra ver su problema, no logra ver el cortocircuito que tiene dentro. ¿Por qué? Porque ha construido equivocadamente una vida, basada en una realidad equivocada, basado en un concepto de hombre que no es hombre, en un concepto de mujer que no es mujer, en un concepto de amor que no es amor, en un concepto de autoridad que no es autoridad, en un concepto de perdón, de odio, de venganza, la cual no es correcto. Y entonces, todo lo que incomode su vida, o sea, sus deseos, su forma de vivir equivocada, se va a convertir en su enemigo. Esto hace que una persona así sea muy difícil de reflexionar, de cambiar su conducta y de escuchar consejos. Es muy difícil que una persona así llegue a someterse a un proceso, porque yo construí mi vida así, y si tú vienes a quitarme mis deseos, entonces te vuelves mi enemigo. Por eso qué difícil es que una persona con una conducta bastante disruptiva a veces pueda hacer teshuva. ¿Por qué? Porque carece de algo, se llama conciencia. ¿Cómo puede el pueblo aquí irse contra Moshe Rabbeinu, contra Aarón? De repente vamos a colocar un ejemplo. Un médico va y sana a la persona. Para sanarlo tuvo que eh, hacer una cirugía, vamos a ponerlo en términos ordinarios, rajarlo, causarle dolor, inyectarlo, sacarle sangre,
coserlo, y todo eso le causó dolor. Imaginémonos que el paciente sobrevive de una situación bastante difícil, y cuando se levanta está molestísimo con el médico. Mire la cicatriz que me has hecho, mire la rajadura que me has hecho. Me has roto mi cuerpo, te odio. Me intentaste asesinar, desvergonzado. Es una persona mala. El médico le va a decir, por favor, te operé, te curé, estás vivo, no te hice ningún daño, pero tenía que producirte dolor. No había de otra manera de darte la vida, de devolverte vida. Similar es el caso acá. Vamos a la pregunta, ¿somos nosotros así? ¿Tenemos mente de niños para relacionarnos con las personas? Si tú estás en problemas con tu esposo, con tu esposa, inclusive con tus maestros, tal vez hay una mente de niño, una mente de deseos, una mente de lógicas sentimentales, de lógicas instintivas, en la cual, si me miras así, me odias, pero si me sonríes, me amas. Una chica me dijo una vez, estaba involucrada con un muchacho no correcto, una chica no judía, y me dices, le pregunto, ¿por qué crees que este muchacho te conviene? Me dice, porque me invita a comer hamburguesa. Entonces yo creo que me quiere. Una mentalidad bastante simple, que la hace vulnerable a muchos problemas. Una lectura de la realidad nada correcta. ¿Por qué un muchacho no puede salir de las drogas, del alcohol, de diferentes conductas? Porque piensa que de esa manera es feliz. Porque si es imponente, agresivo, entonces piensa que así es ser hombre o así es ser mujer, etcétera, etcétera. El agua, agua significa Torah. Y esto representaba el faltante que tenía el pueblo aquí, que peleó contra Moshe Rabbeinu y contra Aarón, que quisieron matarlo por una interpretación incorrecta de la realidad. Una persona que lee la realidad de manera incorrecta siempre va a ser conflictiva. Analicemos nuestra vida. Tal vez nosotros no somos de este nivel, pero ¿qué circunstancias tenemos? ¿Qué actitudes tenemos? Dicen nuestros sabios, ¿cuál es el verdadero hombre? Y esto incluye a las mujeres. Digámoslo entonces a nivel general. ¿Quién es el verdadero hombre y la verdadera mujer? Aquel que no se engaña a sí mismo. No hay peor engaño que el que uno se hace a uno mismo por no reflexionar. Pero no podemos reflexionar si no hay un nivel de conciencia. Y no hay nivel de conciencia con no buenas vidas. Necesitamos mejorar nuestras cualidades para poder ver la realidad. Las no buenas actitudes o malas actitudes son las que empañan el prisma con el que vemos. Si vemos la vida de los deseos, sentimientos y emociones, para la persona la vida va a ser siempre un sufrimiento, va a ser siempre una tragedia. Pero si lo ve con la sabiduría, con la inteligencia, con el razonamiento y con principios correctos, a través de la Torá, el prisma del consejo de nuestro sabio, entonces la vida va a ser una oportunidad, la vida va a ser una bendición, la vida va a ser ganancia, la vida va a ser siempre alegría, la vida siempre va a ser lo mejor. Entonces no vamos a ser como ese paciente que cuando llega el médico, aunque esté todo cosido, aunque esté todo amayugado, aunque esté todo adolorido, va a decir, gracias doctor, gracias por ayudarme, gracias por que Dios te utilizó para que me sanaras, gracias por haber sido útil para que Dios me devuelva la vida a través de ti. Vamos a decir, el hijo va a decir a papá, gracias papá. El discípulo va a decir al maestro, gracias, porque ese dolor que me causaste me evitó sufrimientos. Es que podamos reflexionar en esas palabras, la cual primero las aplico a ese servidor. Que tengan bonita semana, que Hashem nos cuide y reflexionemos en lo que hoy nos trae la parasha. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, buena semana para todos.